Un panel, digamos, yo diría de lujo para una semana que ha estado bastante agitada en internacional y nacional. La elección de Estados Unidos, por supuesto, va a estar en nuestra conversación. La situación interna de Chile, con una convención constitucional que ya partió después del plebiscito, pero que ha partido con un ajuste ministerial inesperado de alguna otra forma. Saludamos a nuestros panelistas, don Jorge Tarú, con una experiencia diplomática y política, pero además precandidato presidencial también, digamos, dispuesto a ir a primaria abierta como corresponde. Don Jorge, ¿cómo está? Muy buen día, muy buenas tardes, muy Muy buenas bien, noches. muy buenos días y un buen momento de conversar temas muy relevantes. Ya. Don Gabriel Salvador, ¿cómo está usted? Gusto en saludarlo, digamos, en este día, digamos, de tanta noticia realmente y donde la experiencia vuestra en lo que ha sido la política, el gobierno y la diplomacia, claramente va a ser un gran aporte. Bueno, muy buenos días. Y digamos que todavía tenemos como refuerzo la acusación de vacancia contra el presidente Vizcarra en Perú y el cambio de mando de Bolivia este domingo, donde se rumorea que quiere ir el presidente. Mira tú, digamos, tenemos tema y quién mejor para verlo desde una perspectiva no tan política, pero sí, digamos, de la política institucional de Chile, el senador Kenneth Pugh, quien tiene además una larga experiencia y conocimiento de muchos países y que ha liderado todo lo que es la preocupación del ciberespacio y la ciberseguridad. Senador, gusto en saludarlo. Igualmente, Guillermo, muchas gracias. Nuevamente un placer estar en este panel con expertos reconocidos. Valoro y aprecio la participación de cada uno de ellos y creo que esta semana es interesantísima para el mundo y para Chile. Y en la región también, en nuestro continente. Así que va a ser un muy buen programa. Sí. Aprovechando lo que decía Gabriel Eduardo, lo había dicho Gabriel Salvador, Gabriel Eduardo, empecemos un poco por la región, Perú y Bolivia, que son vecinos nuestros, bueno, Argentina tiene su propia dinámica, pero Gabriel, si te parece, empecemos un poco por lo que significa esta aprobación de la acusación constitucional contra Vizcarra, que debe ser la tercera, si no me equivoco, así es que no la cuarta. Digamos, ¿cómo va eso? La segunda, Es la segunda, es una acusación que se fundamenta en supuestos ilícitos cometidos por sobornos, digamos, arriba de $1 millón de soles, por el gobernador de Moquegua de aquel entonces, Martín Vizcarra. Y la novedad es que hay como 8 o 9 testigos ocultos que están ofreciendo ser testigos ocultos y cooperantes con la justicia para testificar en este caso. Esto llegó al Congreso, se presentó la solicitud, se aprobó la solicitud en cuanto a que se trate, y el presidente debiera concurrir estos días al Congreso a defenderse, y en la próxima semana probablemente debiera votarse si se acepta o no. Hay dos escenarios básicamente. Puede que por último el presidente zafe como salvó la última vez, pero como diría un lolo, el auto quedaría bien rayado para lo que queda del mandato. Y lo otro es que aprueben la vacancia y en ese caso tenemos un lío mayor, porque ellos tienen elecciones presidenciales en abril. Debiera asumir el presidente del Congreso y mientras tanto el ministro del Interior unos días atrás dijo a los parlamentarios que se pusieran un poquito más serios porque si no se podían obligar a otras medidas, insinuando medidas militares. Todo esto en medio de la pandemia. Entonces, claro, cuando nosotros estamos muy concentrados en nuestros temas, miramos lo que pasa en la casa, pero no, el barrio está muy complicado, muy revuelto, peluzón, como dirían los lolos. Y en Bolivia este domingo viene el cambio de mando. La novedad es que nos han invitado, aquí hay versiones contradictorias. En Bolivia, el sábado pasado, la canciller Karen Longarich anunció que habían invitado a todos los mandatarios con los que tienen vínculos y dijo que el que primero había aceptado había sido el chileno. Eso lo dijo en la prensa el sábado pasado, está reproducido en todos los medios bolivianos. La Cancillería, en cambio, acá son más cautos y no han confirmado. Ya, o sea, es decir, tenemos novedades en consecuencia en dos países que son muy importantes para nosotros, en tanto cuanto son vecinos, y tenemos una larga historia con ellos en todos los ámbitos posibles que uno se puede imaginar. Y eso significa, en consecuencia, poner atención a cómo queda conformado el gabinete en Bolivia, la situación de Evo Morales, si efectivamente va a asistir también o no va a estar presente allí para ver cuánto poder tiene dentro de Bolivia realmente, o más allá de lo que Luis Arce ha declarado.
Y en Perú tenemos el tema porque si efectivamente se aprueba la acusación contra Vizcarra, y por favor corrígeme si estoy mal, significaría que eventualmente se abre la posibilidad de que todos vayan a la reelección en el Congreso, cosa que hoy día está limitada para abril próximo, y podrían haber un cambio completamente de escenario electoral en Perú, con lo cual significa, dada la fragmentación que hay, un lío no mayor respecto a la consistencia de las decisiones que hay que tomar respecto a la pandemia, respecto a la recuperación económica y la gobernabilidad de ese país. Así es. También hay una posibilidad de que algunos hablan de postergar las elecciones, lo cual tiene un mérito por un lado, pero lo curioso es que el partido que propone la vacancia, todo esto, es donde participan los diputados que se identifican con Antauro Humala, un líder ultranacionalista que está preso hoy día, pero que saldría en libertad y cumpliría su pena a mediados de año. Por tanto, si se postergan las elecciones, Antauro Humala podría ser candidato. Entonces, bueno, eso no es una buena noticia para Perú, más allá de las implicancias que tiene para los países vecinos, como el caso de Ecuador y Chile. Pero dejé un poco, digamos, Argentina, ¿cómo están? ¿Cómo has visto Argentina, dado que estamos con este repaso regional? Argentina está en una situación económica muy difícil, que venía de antes, pero que se ha incrementado y con la pandemia más encima. Y eso hoy día se ve en una deuda gigantesca, imposible de pagar, un control de cambio rigurosísimo, los argentinos no pueden sacar más de $200 a la semana. Bueno, todos conocemos, esto no es historia nueva. Hay una presión sobre el peso, el blue, que le llaman el dólar blue, se llegó a cambiar a casi 180 pesos. El gobierno ha hecho medidas muy proactivas y ha bajado a 160. El peso real, digamos, oficial, mejor dicho, está casi a la mitad de eso. Pero entonces, como dicen los argentinos, nadie ahorra en pesos. Y eso genera una presión sobre la inflación tremenda, ¿no? Y eso es lo que castiga hoy día a la economía argentina. Con todas las consecuencias sociales y políticas. La más importante es que la oposición se reanimó. Después de la derrota de Macri, hoy día se ha reanimado sustantivamente. A eso no, entre medio está la acusación contra Cristina Fernández, bueno, y todo el quilombo, como le dirían los argentinos internos, que tienen en torno a todas esas temáticas. Bueno, digamos, si usted piensa por qué es importante ver la región, no solamente porque son vecinos nuestros, sino porque además, si usted estuviese en Asia, o estuviese en Medio Oriente, o estuviese en Nueva York, y mira América Latina, lo primero que mira es cómo están los países más grandes, que es el caso de Argentina, digamos, y Brasil, porque conforme eso se deciden las elecciones. Entonces, en esa perspectiva, ¿cómo se ve lo de Estados Unidos, Jorge? ¿Cómo está eso? Mira, bueno, las elecciones americanas en general usan un lenguaje bastante duro, pero yo creo que en esta oportunidad ha sido de lo más duro. Ahora, lo más peligroso es la acusación de fraude que hace Donald Trump sin tener ninguna evidencia, nada, y además pedir, ¿no es cierto?, conteo, paralización de conteo. Es una situación bastante difícil para lo que es la primera potencia mundial y una democracia. Entonces, evidentemente que va a ganar Biden. El tema es cómo se va a comportar Trump. Y yo espero, digamos, de que dentro del Partido Republicano hay gente sensata, digamos, hay gente que piensa en el país, en el Estado, y que por lo tanto en algún momento le van a restar apoyo a una actitud realmente impresentable para Estados Unidos. Y por lo tanto yo creo que, bueno, ayer en la noche Biden fue muy prudente, dijo que hay que esperar los resultados, que creen que ellos van a ser los victoriosos, y también inmediatamente es un llamado a la unidad, es decir, aquí no van a haber estados rojos y estados azules, dijo. Yo voy a ser presidente de todos los estadounidenses, o sea, es un claro mensaje de un estadista, de una persona que se prepara para ser el presidente de un país que ha sido muy polarizado. Estados Unidos ha estado polarizado, pero en forma extrema, y eso no es bueno. Y en consecuencia, bueno, para nosotros, a ver, para la comunidad internacional,
yo creo que va a traer tranquilidad a la elección de Trump. Particularmente también la Unión Europea. Yo creo que la reacción va a ser muy positiva. No olvidemos cómo Trump peleó con Alemania, con Francia, con Canadá, es decir, con todos los aliados naturales de Estados Unidos. Él se lo llevaba peleando, pero se declaraba amigo de Kim Jong-un, ¿ya? Entonces, bueno, es muy particular, digamos, el escenario, pero yo creo que la elección de Biden va a traer, ¿no es cierto?, tranquilidad dentro de este mundo tan convulsionado. Y para nosotros en América Latina y particularmente en Chile es bueno. Joe Biden estuvo en 2 oportunidades en nuestro país como vicepresidente, una persona, es un hombre de Estado, un hombre sencillo, muy cálido, y que por lo tanto yo creo que es bueno para Chile también. Una persona con la cual, ¿no es cierto?, vamos a poder llegar a buenos acuerdos, a caminar en conjunto. Y bueno, todo está por verse. Yo sé, este programa lo estamos grabando hoy y vamos a tener una definición, pero en este momento está 6 electores, ¿ah? Y lo más probable es que él sea presidente de Estados Unidos. Y reitero, yo creo que el mundo democrático va a tener un respiro, porque con Trump nunca se sabía cuándo iba a atacar, cuándo tomaba su teléfono y mandaba un Twitter, de eso con una agresividad increíble, las descalificaciones. Bueno, espero que haya, digamos, un liderazgo importante, porque Estados Unidos tiene un gran rol que jugar en la comunidad internacional, y por lo tanto, bueno, yo tengo fe en que esto va a ser bueno para todos. De hecho, yo creo que una de las cosas que más preocupa es justamente si acaso Trump va a aceptar una derrota o no, o sea, y de qué manera va a reaccionar respecto a ello. Kenneth, tú tuviste oportunidad de estar harto rato por lo menos 2 años, por lo que recuerdo, en Canadá. ¿Cómo se ve la democracia estadounidense de Canadá y cómo tú ves el proceso político hoy día del país del norte? Bueno, mira, primero hay que decirle que el mundo está viviendo una crisis tremenda, tremenda, no solo en lo sanitario, en lo económico, en lo social, y por eso necesitamos más estadistas que economistas. Mira lo que te estoy diciendo, o sea, necesitamos personas que vean esto y que sepan enfrentarlo de verdad. Dentro de esos países me sorprende Canadá. Canadá es una hormiga que tiene que saber bailar con un elefante. Tienen una frontera que es equivalente a todo el largo de Chile, o sea, si tú tomas de Arica a Punta Arenas, desde Vancouver hasta Halifax más o menos, ¿sí? Y ellos tienen 150 kilómetros de ancho desde la frontera de Estados Unidos hasta donde está habitado, o sea, es muy parecido a Chile, y se concentra entre Toronto y Quebec, eso más o menos entre Santiago y Concepción. La única diferencia con Chile es que tiene el doble de habitantes, o sea, es como un Chile metido en Norteamérica con el doble de habitantes. Imagínate que en esa condición nosotros tuviéramos una Argentina gigantesca, tremenda. Es complicado. George Bush, en sus palabras, en su minuto, cuando fueron atacados, y él hizo ese anuncio al mundo diciendo, después del 11 de septiembre, o ustedes están con nosotros, o están en contra de nosotros, o son canadienses. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en la práctica la diplomacia consiste precisamente en eso, en lograr tener los puntos de acuerdo que te permiten sostener tus valores y tus principios, pero no perder de vista nunca tus intereses. Y ahí están los intereses que cada nación tiene. Estados Unidos, sin lugar a dudas, es un referente mundial que también está cada vez más desafiado por China. En 2025, los chinos van a superar en conocimiento, esa cantidad de patentes, a los norteamericanos. Y China sigue avanzando y sigue desarrollando. Ya tenemos la noticia de que van a fabricar sus propios semiconductores para sus teléfonos celulares, o Huawei y todas las otras marcas, dado que Estados Unidos los bloqueó. O sea, cuando Estados Unidos bloquea económicamente a alguien, lo que hace es generar que ese alguien genere la capacidad propia. Y eso, en el gran concierto mundial, bueno, no es una economía de libre mercado. Entonces hay que tener mucha precaución de la forma en que se ejercen las medidas y de la forma que se hace y lo hace Estados Unidos. Canadá, la gracia que tiene es que es un buen mediador en todos lados. De hecho, en las operaciones de paz, normalmente cuando hay canadienses a cargo, la gente se siente muy confiada. Ellos tienen el centro de entrenamiento en Lester B. Pearson, que es un referente mundial de entrenamiento de operaciones de paz, y que Chile copió. Chile tiene el SECOPAC siguiendo básicamente el mismo esquema canadiense.
Y si se junta bien algo, es Chile con Canadá. Y yo quiero destacar esto porque uno se sientan juntos, por las letras, o sea, los países se van sentando juntos, y Chile siempre conversa con Canadá. Y se encuentra, además, uno con los franco-canadienses, que son esta gente que tiene la capacidad de hablar un idioma distinto, no son anglosajones, y son latinos del norte. Entonces, esa combinación es muy, muy valiosa. Pero volviendo al tema de fondo, Estados Unidos, yo creo, tal como se ha dicho, está, probablemente esto se resuelva el fin de semana cuando estén viendo el programa, pero en este momento, para que Joe Biden gane, solo necesita un estado más, Nevada, que tiene justo los seis candidatos que se requiere, los 6 electores. Ellos no tienen elecciones directas, son indirectas, y por eso esos electores, esos 6 que aportaría Nevada, le permite llegar a los 270 electores que se requiere para ser presidente. Pero, tal como se señaló, y muy bien lo dice Gabriel, esto se puede judicializar, y Trump puede ir a la Corte Suprema, donde también él tiene una influencia bastante importante. Acaba de nombrar recién a una juez. En Estados Unidos se cambian solamente cuando fallecen. Entonces, el tema está complicado. Estados Unidos va a tener que buscar una solución política a un problema que es muy grande y que básicamente es un tema de Estado. Y yo espero que obviamente las relaciones que tiene Estados Unidos con Canadá ayudan mucho a qué es lo que está pasando, y no quiero dejar afuera Europa. La Unión Europea, yo soy miembro del Parlamento, representante en el Parlamento Europeo para Eurolat, tuvimos ayer sesión del Parlamento, y estamos también preocupados de la forma en que esto se equilibra. ¿Y por qué? Porque tenemos que enfrentar nuevamente la gran amenaza que tiene la humanidad de esta descomposición a la que la podemos llevar. Puede destruir y desestabilizar muchísimas democracias, que hay que proteger. Entonces, no solo la salud de las personas, no solo la economía, hay que proteger las democracias. Y ahí es donde necesitamos personas de Estado. Ese es básicamente, y espero que esto sea lo que aparezca, porque si no, obviamente, como humanidad estamos enfrentando un problema mayor del que creemos. Ya, espérate, Gabriel, quiero aprovechar, para aparte de lo que tú vas a señalar, Gabriel, preguntarte y yo presento experiencia también, porque tú eres una persona que ha estado mucho tiempo en México, adora la cultura mexicana, me consta. ¿Cómo se ve Estados Unidos desde México? Digamos, yo sé que tú sigues la situación, porque finalmente ya hablamos de Canadá, ahora México, que es un país que, digamos, finalmente el muro existe en gran parte. ¿Cómo tú lo ves de México, más allá de lo que quieras agregar a este análisis de elecciones estadounidenses, sabiendo de que probablemente no sepamos el resultado mientras se esté emitiendo este programa? Bueno, precisamente quería comentar lo que tú indagas, porque desde México se ve que Estados Unidos está transitando de un proceso electoral hacia una crisis política, porque más allá de la diferencia entre los líderes, entre Biden y Trump, la sociedad americana está fracturada, está dividida. No solo está dividida, está enfrentada. Incluso se han conformado milicias armadas, y las milicias armadas en Estados Unidos son con armas largas, no fusiles de asalto, y con un discurso de odio. Porque lo que ha pasado en estos últimos años es que un discurso que estaba alarmado emergió con mucha fuerza. Quizás la pandemia lo empujó más todavía en la crisis económica, ¿no? Un discurso que se dice que Estados Unidos ha cedido mucho en tratados de libre comercio, que ha sido generosos con otros países, pero perjudicial para los trabajadores americanos que se han quedado desempleados, porque el país está lleno de inmigrantes que son cada vez más peligrosos y narcotraficantes. Estados Unidos además está con problema económico porque tiene que financiar la defensa de los europeos y financia la OTAN y mantiene tropas en Corea, ¿cierto? Y eso le sale carísimo y lo pagan los contribuyentes norteamericanos. Entonces, frente a eso, basta. Es un poco el discurso de Trump, ¿no? Y en ese simplismo, él dice, hay que hacer América grande de nuevo, entonces hay que volver a una suerte de aislacionismo, proteccionismo y una política muy directa, y que además dice que Naciones Unidas es un organismo lleno de funcionarios carísimos y absolutamente ineficaces. Ese discurso no es solamente la Casa Blanca, está en un sector importante de la sociedad americana, y precisamente por eso es que se respaldan a la emergencia de este tipo de líderes. Entonces, y cualquiera sea el que gane, ¿cómo se reorganiza una sociedad? ¿Cómo se armoniza nuevamente? Y por eso es peligroso que la denuncia que hay fraude, que se está engañando la voluntad de los ciudadanos,
no la hace un comentócrata de la zona, sino que la hace el jefe de Estado. Eso es muy poco responsable. Entonces, los mexicanos dicen siempre que, como ustedes dicen, tienen el dilema inverso de Israel, ¿no? México está muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos. Israel estamos muy cerca de Dios, pero muy lejos de Estados Unidos. Entonces, en ese realismo humorístico mexicano, ellos siempre han buscado tener una relación, su desafío mayor es la relación con Estados Unidos. Por eso, cómo convivir también con una relación con la cual están intrínsecamente relacionados. El 80% del comercio de México es con Estados Unidos. Para dar una idea, los que hablan de la Alianza del Pacífico, todo eso, los mexicanos comercian en 5 días con Colombia, Perú y Chile, lo que comercian, o sea, lo que comercian en un año con estos países, lo comercian en 5 días con Estados Unidos. Entonces, un empresario mexicano tendría que ser, casi se me salió el mexicanismo, pero lo vamos a usar porque, con permiso de tendría que ser re pendejos, digamos, por invertir en el país del cono sur y no negociar con Arizona, con California, ¿cierto? Porque ahí está, digamos, el negocio. Por lo mismo, los mexicanos miraban mal a los pinches chinos, como dicen, porque los chinos entraron a competirle al mercado americano y lo desplazaron al 3er lugar de socio comercial. Por eso la pelea chino-norteamericana a los mexicanos no les viene mal. Esos son los intereses económicos, pero eso viene la cosa social y es la migración. Y la migración, si es fuerte de toda América Latina hacia Estados Unidos, en México hacia Estados Unidos es mucho más fuerte. Y se ha expresado, por eso el voto latino de Arizona, California, es un voto demócrata, por la política dura hacia la migración que ha tenido la administración Trump. A diferencia del voto en Florida, que es un voto cubano, nicaragüense, venezolano, que es más anticomunista, digamos. Entonces, por eso se identifica más con los republicanos. Concluyendo, la principal potencia económica y militar del mundo está entrando en una crisis. Ojalá sea corta y se resuelva pronto, porque en los últimos décadas hemos tenido 2 crisis en potencias. Yo quiero recordar que en los años 80, fines de los 80 y los 90, la entonces Unión Soviética entró en una crisis, la perestroika, la glasnost, y bueno, y hubo cambios geopolíticos y, en fin, tremendos. Y de paso se abrió espacio para guerra, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Yugoslavia. Obviamente Estados Unidos jamás habría invadido Irak si hubiera estado la Unión Soviética al lado. Después tuvimos otra crisis por esos años, que fue la demanda de democracia que terminó en Tiananmen. Al interior de Chile, los chilenos resolvieron rápidamente. Entonces, una crisis en una potencia impacta en el mundo, sin lugar a dudas. Y a nosotros no. No, sin duda, sin lugar a dudas que sí. Y para terminar este ciclo, y Jorge, te voy a pedir brevedad porque estamos ya terminando, digamos, este bloque, y quiero aprovechar tu experiencia en Medio Oriente. ¿Cómo se ve Estados Unidos desde Medio Oriente? ¿Cómo se ve? Y si acaso consideras de que se ha debilitado la democracia estadounidense o no con todo este proceso electoral, como ya sacrificado por la polarización y el estilo que ha impuesto Trump en la lógica política de ese del norte. Jorge. Bueno, mira, a ver, en lo que significa evidentemente la península arábica, bueno, ellos le deben la vida a Estados Unidos. Cuando Saddam Hussein, ¿no es cierto?, invadió Kuwait, yo recuerdo que llegué 2 días después a asumir mi puesto como embajador, y los colegas latinoamericanos me dijeron, mira, es muy probable que en 48 horas no seamos embajadores en Arabia Saudita, sino que embajadores anti-Irak, porque va a invadir Arabia Saudita. Y tenía la capacidad de hacerlo, porque Arabia Saudita en ese momento no tenía una fuerza militar correspondiente para detener, ¿no es cierto?, un ejército como el iraquí. Y el rey tomó una decisión muy difícil, ¿no es cierto?, por ser el centro del Islam, etcétera, y con lo islamista, de que entren las tropas americanas. Y empezaron a llegar. Si Estados Unidos no interviene,
Arabia Saudita habría sido controlada por Saddam Hussein. Entonces ellos le deben la vida a Estados Unidos. Y en consecuencia, para ellos lo que pasa en Estados Unidos es muy importante para toda la península arábiga. Ahora, otra cosa, digamos, más Siria, que tiene otra política, cercanía con Rusia, los acontecimientos del Líbano reciente, pero ahí Francia tiene mucha influencia. Pero la influencia de Estados Unidos es muy, muy fuerte en la península arábiga, Emiratos Árabes, Bahrein, Qatar, Omán, ellos son muy, muy influyentes. Tenían una muy buena relación con el presidente Obama, en todo caso, muy buena relación, una relación muy estrecha. Trump incluso tiene negocios en Emiratos Árabes, negocios personales. Yo creo que la relación con Biden va a ser igualmente muy, muy sólida. También, como digo, o sea, ellos tienen ahí un adversario común que es Irán, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no es cierto? Ahí tiene que haber una asociatividad muy fuerte para protegerse de ese enemigo común. Ahora muchos se dicen, bueno, pero ¿y esta apertura de relaciones diplomáticas con Israel, ¿no es cierto?, que hizo Emiratos Árabes? Es por esto mismo, es por el adversario común, porque Emiratos siempre ha tenido mucho temor de Irán, incluso desde la época del Shah de Irán, no solo ahora, ¿ya? Yo les recuerdo que a Emiratos Árabes, Irán, en tiempos del Shah, le quitó una isla, ¿no es cierto?, en el Golfo, que producía 30.000 barriles diarios de petróleo, y todavía no se la devuelven. O sea, hay un adversario común, ¿eh? Y Estados Unidos en esto evidentemente juega un rol que es fundamental, aparte evidentemente de lo que significa toda la venta de armamentos sofisticados, ¿no es cierto? Después de la primera guerra del Golfo, las ventas fueron en esa época de 20.000 millones de dólares. Hoy día deben ser por lo menos el doble. Sí, por parte baja, no, sin lugar a dudas. Les quiero invitar un poco para poder, digamos, ir a una pausa, digamos, y una pregunta que les quiero hacer al regreso es, bueno, digamos, ¿importa realmente que sea Biden o Trump? Porque parece ser que sea un problema de formas, de cómo se ejerce el poder de Estados Unidos, más que no hay cambio en los intereses estadounidenses. Esa pregunta la vamos a hacer para el regreso. Y a ustedes agradecerles que nos ven desde nuestras distintas plataformas, desde Arica a Puerto Montt, en cualquiera de ellas, y también a Aurus, que nos acompaña, digamos, semanalmente. Si usted quiere comprar oro o hacer algún tema de oro, siempre recordábamos, antes de empezar el programa, de que tiempo atrás hablábamos de comprar oro, y todo el mundo se reía porque pensaba, ¿para qué lo vamos a hacer? Bueno, definitivamente la incertidumbre económica lleva a que el oro sea una de las inversiones más relevantes y usted la puede hacer con poco monto hasta las capacidades que usted tenga económicas. Pero también si va a invertir en oro y quiere viajar, Toto.cl tiene las maletas, las mochilas, todo lo que usted necesita para su viaje, aprovechando que los aeropuertos están ya funcionando cada vez con mayor regularidad y claramente también con todo lo que usted requiere para que no lleve mucho equipaje en la zona de carga, sino que salga rápidamente e ingrese rápidamente en los aeropuertos. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con las cartas sobre la mesa. Ya estamos de regreso nuevamente en las cartas sobre la mesa, una breve pausa para que usted aproveche de tomarse un café, un agua, una bebida. Bueno, si quiere otra cosa, digamos, también aprovechela y disfrútela, pero converse sobre política, converse sobre lo que pasa en el mundo, tome las ideas que nuestros panelistas, con toda su experiencia y conocimiento, le podemos entregar para que usted tenga temas de sobremesa y entendamos que conversar de política es sano. Porque estamos pensando en el país, estamos pensando en nosotros y además cuidándonos en todo este proceso pandémico que nos ha tocado vivir y que nunca pensamos que así iba a ser. Pero habíamos dejado una pregunta al irnos a la pausa. Los países, como bien sabemos, tienen intereses nacionales y tienen una suerte de estrategia nacional de mediano y largo plazo. Y le quiero preguntar, y quiero empezar por Jorge, si sale Trump o Biden, que probablemente este fin de semana, mientras usted vea, ya sepa,
¿Cambia algo los intereses de Estados Unidos o solamente cambia la manera en que esos intereses se hacen presentes en el escenario internacional? Jorge, ¿cómo crees tú que es eso? A ver, mira, en la administración Trump la relación con Chile no cambió mucho. Por ejemplo, se mantuvo el visa waiver, ¿no es cierto?, el que los chilenos pueden ingresar a Estados Unidos simplemente haciendo su papeleo por internet. En los temas, digamos, comerciales, reitero, ellos presionaron muy fuerte con el tema de China. ¿Ah? Cuando vino Pompeo y públicamente le dice al presidente de Chile que no se le vaya a ocurrir a Huawei, que es la empresa, ¿no es cierto?, electrónica de alta tecnología, y el presidente Piñera, la verdad es que no se atrevió a ir. Entonces, eso es muy feo, digamos, son esas presiones, un país digno como el nuestro no las puede aceptar. Yo en 2014 fui a la PEC en China, invitado por la presidenta Bachelet, y dentro de la agenda visitamos Huawei. Estuvimos ahí media hora, nos mostraron una serie de tecnologías nuevas, etcétera. Nos fuimos, hasta luego, muchas gracias. Eso fue todo. Es decir, no significa ningún compromiso ni con Huawei ni con nadie. Pero la verdad es que esas presiones, además que hizo Pompeo, son inadecuadas y son inaceptables, francamente. Entonces, pero no varió mucho la política hacia Chile, ¿ya? Lo único, claro, el TPP 12, que quedó el TPP 11, ellos se retiraron. ¿Ah? Lo que se había logrado en la anterior administración de Obama. Yo diría que ahí hubo un cambio en que salieron, pero no solo con nosotros, sino que con los otros 11 naciones. Ahora, para nosotros tampoco significa mucho. ¿Por qué? Porque el TPP-11, la verdad es que nosotros tenemos acuerdos de libre comercio con todos, absolutamente con todos. Ahora, ¿en qué nos favorecía el TPP-11? En la apertura de Japón. Eso realmente era la única conveniencia para Chile, porque Japón ha sido siempre muy restrictivo, muy proteccionista, particularmente en el tema de productos agrícolas, ¿ya? Porque ellos protegen a su pequeña agricultura. Y se abrieron en el TPP-11. O sea, eso era favorable y particularmente para las regiones agrícolas de nuestro país. ¿Ya? Pero eso es lo único, digamos, que había realmente de positivo. Y bueno, se retiró a Estados Unidos, pero no era, digamos, para nosotros algo que nos perjudicara en absoluto, porque ya tenemos un acuerdo de libre comercio con ellos. Entonces, no hubo gran cambio. ¿Sí? El tema de Trump en general es la incertidumbre que él crea en el mundo entero con su política tan cambiante, tan agresiva, ¿no? Inusual, absolutamente inusual en la comunidad internacional, que la primera potencia mundial, ¿no es cierto?, se dedique el presidente a tuitear en forma realmente abrupta, agresiva con su propia gente, cómo no trató a Nancy Pelosi, cómo no ha tratado, digamos, a la mayoría de su propia gente, cómo ha tratado a Joe Biden por lo demás. O sea, entonces, un cambio con Chile, sí, yo creo que vamos a tener una mejor relación con Biden, ¿ya? Una relación más cercana, ¿ya? En donde podemos lograr mejores cosas. Y mejores cosas no solo en el ámbito bilateral, sino que también en el ámbito internacional. Es decir, Chile siempre fue un país yo diría, con mucho prestigio. Ganamos un enorme prestigio, que lamentablemente lo hemos perdido. Digámoslo las cosas como son. Hemos perdido prestigio porque éramos un país considerado muy serio, muy responsable, un país muy confiable, un país cuando comprometía, por ejemplo, su voto, bueno, ya lo dijo Chile, y las cosas no fueron así. El pacto migratorio en Naciones Unidas, en que el propio presidente va y lo apoya, y 48 horas antes, ¿no es cierto?, de la reunión de Marrakech, se abstienen. Bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? Escazú,
el propio presidente va y lo apoya y después no lo ratifica. Entonces, ¿qué pasa con Chile? Mucha gente se pregunta en la comunidad internacional, bueno, ¿qué está pasando con Chile? Porque Chile ha tenido una política de un país consistente, con su postura, etc. Entonces, eso tenemos que recuperarlo. Lo digo francamente, tenemos que volver a trabajar con mucha intensidad para recuperar el enorme prestigio que ganó Chile después de la dictadura, ¿ya? Y eso es un trabajo conjunto. Nosotros siempre, Guillermo, trabajamos en política exterior de forma transversal. No habían división, incluso cuando íbamos al exterior con un presidente, ya sea Bachelet, ya sea, ¿no es cierto?, Piñera, muchos se extrañaban cuando veían parlamentarios de todos los colores, y todos en la misma línea. Decía, qué bonito de ver a Chile, un país, ¿no es cierto?, que actúa en forma mancomunada, ¿no? Bueno, eso se perdió. ¿Y se perdió por qué? Porque lamentablemente este gobierno no ha sabido, ¿no es cierto?, hacer alianzas con la oposición en esto. Y se tira por la cuenta, nos informamos por el diario de la decisión que tomamos, y no son decisiones adecuadas. Y lo reitero, el presidente se ha dado demasiado gustito en las designaciones en Cancillería. Esa es la verdad. Kenneth, ¿cómo se ve? Los intereses nacionales cambian mucho con Trump o con Biden. ¿Y Chile tiene intereses nacionales de mediano y largo plazo como para poder negociar con cualquiera de los dos? Bueno, por supuesto, pero distingamos primero las relaciones de los intereses. La relación entre los países la llevan los embajadores, y todavía no tenemos embajador de Estados Unidos. Entonces, está en espera la persona que nombró Trump de que sea ratificada en el Senado. Y probablemente, si gana Biden, esto va a cambiar. Entonces estamos con un problema de relacionamiento directo donde los embajadores son fundamentales. También se fue Su Gu, el embajador de China. Entonces estamos en un proceso de cambio. Siguiendo la misma línea, Jorge, los embajadores son esenciales para poder mantener esta comunicación, y es lo que permite ese diálogo. Y en intereses, tenemos que recordar que los intereses más importantes que tiene Chile, donde se vincula con Estados Unidos, están precisamente en nuestro comercio estratégico. Nosotros somos comerciantes, tenemos todos estos tratados de libre comercio para poder comerciar por el mundo. Somos los que más tratados tenemos firmados, y tenemos una importancia en un lugar que es vital, el Canal de Panamá. Esta semana el petrolero Mont, que estaba apoyando operaciones en Estados Unidos, muchas de ellas de custodia del Canal de Panamá, rescató, después de 18 minutos de haber recibido la alerta, a una familia norteamericana en un yate que se estaba hundiendo, 3 adultos y 3 niños menores. O sea, Chile está ejerciendo la capacidad que tiene para proteger lugares tan importantes como el Canal de Panamá, que es donde circula el tráfico marítimo mundial. Recordemos que el mayor usuario es China, después viene Estados Unidos y después viene Chile. O sea, Chile tiene que tener capacidades oceánicas para estar en lugares actuando que permitan mantener el equilibrio, el control. Y obviamente nuestros pasos del sur, el Drake, el Estrecho Magallanes, que acaba de cumplir 500 años, tuvimos al Sebastián Elcano. Entonces Chile tiene geopolíticamente una importancia muy grande, y por eso tenemos que entender que las capacidades nuestras tienen que estar disponibles donde se requieran. Estados Unidos está enfrentando hoy una guerra comercial, y esa disputa con China, nosotros no podemos ser parte de ella, ¿no? Nosotros somos muy pequeños, y como es tecnológica, tenemos que ser como los suizos, neutrales tecnológicamente, no meternos en un problema gigante, porque eso lo tienen que resolver ellos. En resumen, espero que tengamos relaciones de embajador con embajador presente, para poder empezar a alinear la política que quiera Estados Unidos hacia la región, y en particular a Chile, y en los intereses permanentes no olvidar que Chile es una potencia marítima, de comercio marítimo, el 95%, es lo que nos permite a nosotros tener el bienestar y darle todo lo que necesitan los chilenos y las chilenas, y por eso tenemos que cuidarlo. Y eso se está haciendo ahora, y felicito a esa votación del petrolero Mont, a Francisco Loyola, su comandante, que sé que van a ver este programa, porque fueron capaces de rescatar a gente en medio de un huracán, el huracán Ela, y salvarle la vida, porque Chile está presente en esos lugares, en Panamá. Gabriel, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que en Estados Unidos hay un debate de hace algún tiempo, porque el dilema es el siguiente para ellos. Su interés nacional es obviamente mantener su supremacía, su lugar en el mundo, su hegemonía, pero las condiciones han cambiado, porque en las décadas anteriores Estados Unidos era la potencia económica, tecnológica y militar del mundo.
y hoy día tiene competencia y probablemente en mediano plazo tenga más. Entonces, ¿cómo adecúa Estados Unidos su política a una hegemonía compartida, por llamémoslo así? Ese es un debate que tienen que resolverlo los americanos, obviamente. Es un tema de ellos. Pero, en cuanto a las formas, lo que siempre Estados Unidos hizo, o mayoritariamente hizo, desplegó una operación internacional en la cual trataba de ser bipartidaria, o sea, con el apoyo de los dos partidos. Y generalmente conducida por el Departamento de Estado, que es su diplomacia profesional. Eso se ha roto completamente con la actual administración. El presidente Trump gobierna en materia política interior sin la Cancillería americana, por eso no le importa nombrar embajadores. En su concepción, ¿para qué? Si él lo puede arreglar con un telefonazo. Y también se comunica con la población no a través de los mecanismos convencionales, sino que usa las redes sociales, sobre todo su Twitter. Por eso es inestable y a veces si uno lee su Twitter, unos a mediano plazo unos son contradictorios con otros. De ganar Joe Biden, lo más probable es que retornemos a las prácticas más clásicas de la diplomacia norteamericana a través del Departamento de Estado, que en todo caso no era solamente diplomacia, porque sabíamos que los señalamientos que nos hacía el Departamento de Estado, sobre todo los latinoamericanos, si no lo seguíamos, estaba respaldado, ¿cierto?, por el Comando Sur y todo el poderío estratégico que tiene en la zona. América Latina ha sido escenario de numerosas intervenciones de distinto tipo en la región. En el caso nuestro, en el caso de Chile con Estados Unidos, yo diría que nosotros, como bien lo han señalado Jorge y Kenneth, somos una economía abierta, una economía exportadora, y por tanto a nosotros nos interesa la mayor estabilidad en el mundo. Y para eso hay que colaborar en la estabilidad. Y eso Chile, conforme su tamaño y su dimensión estratégica, puede hacerlo, puede contribuir. Y eso es bien valorado por los americanos, tanto republicanos como demócratas. Digamos que lo más inmediato, América Latina no es una zona de prioridad para Estados Unidos. Sus temas van a estar con las otras potencias, con la situación en Asia Central o en el Medio Oriente. Con América Latina los temas principales van a ser los más permanentes, narcotráfico y migración. Y esos temas están más localizados en los países de la cuenca del Caribe, o sea, México, Centroamérica y los países propios de países del Caribe. Nosotros no tenemos un tema de migración ni de narcotráfico con Estados Unidos. Al contrario, podemos tener un amplio campo de colaboración común. Entonces, creo que lo principal no va a cambiar mucho. Eso sí podemos, si se retoma una práctica diplomática más profesional de parte de los Estados Unidos, podemos recuperar lo que nosotros hicimos antaño. También requiere que nosotros recuperemos esas prácticas, ¿no? Porque a rato nosotros hemos perdido y hemos subordinado las prácticas diplomáticas a las necesidades comunicacionales del segundo piso. Y yo creo que eso fue muy notorio en los 2 primeros años. A mí no me gusta personalizar, pero eso es muy claro en la gestión del canciller Ampuero. Por ahí cometimos el desastre de Cúcuta, digamos, que nos pena hasta la fecha. Entonces, se ha corregido, se ha avanzado bastante, hemos sido más prudentes, y yo creo que eso también debiera converger, si es que los americanos retoman su tradicionalidad, en una buena práctica de cooperación. Perfecto. A ver, quisiera cambiando de tema, porque claramente en Chile, digamos, ya sabemos, el ex ministro de Interior, Víctor Pérez, fue acusado en la Cámara de Diputados, la acusación se aprobó, se admitió en estricto rigor, y eso motiva su renuncia como ministro de Interior, y se nombra al alcalde de Estación Central como nuevo ministro de Interior. La acusación constitucional, y yo voy a hacer resumen, nos quedan pocos minutos, la acusación constitucional sigue, no obstante que él deja de ser ministro de Interior, sigue todavía, digamos, en el Senado, eso, digamos, el senador Kenneth Pío no puede dar opiniones al respecto porque es parte de lo que tiene que ponderar cada senador en conciencia respecto a cuando eso se debate allí. Yo quiero llevarlos a ver su opinión con este nuevo escenario, nuevo ministro de Interior, un exalcalde, y la capacidad que tiene el gobierno de realmente conducir el proceso convencional, la cantidad de elecciones al interior de los partidos, con primeras incluidas, la de gobernadores, alcaldes, concejales y convencionales, donde se mezcla la constitución con el territorio. Porque estamos hablando, gobernador, alcalde, concejal, es territorio.
Los convencionales es la generación del país. O sea, vale decir, es el crear un país, el formato o los límites del país. ¿Cómo se ve este segundo aire de un nuevo gabinete, que a lo mejor va a llevar a otro cambio de gabinete, si es que hay más candidatos dentro del gobierno que quieran presentarse eventualmente? Jorge, ¿cómo se ve en términos breves para poder hacer una buena dinámica como respecto a este tema? Mira, yo no la veo fácil para el nuevo ministro. Es muy diferente ser alcalde que pasar a ser gobierno y además jefe del gabinete. Le doy el beneficio de la duda en ese sentido. Siempre le deseamos a los ministros que le vaya bien. Pero la tiene muy difícil porque Chile vive una situación particularmente delicada. En donde tuvimos una tremenda polarización por el plebiscito, un parlamento que está en trincheras, para decirlo de una forma, no es fácil buscar acuerdos, etc. Él no conoce el parlamento tampoco, salvo los parlamentarios de su sector, porque él es muy cercano a la presidenta de la UDI. Yo no se la veo fácil al ministro Delgado, digamos, por la situación que vive el país hoy en día. Espero, digamos, que se rodee de gente con buena asesoría, con mucha experiencia en crear lazos, vínculos, en poder dialogar, porque aquí en Chile lo que hay que hacer es dialogar hoy día, ¿ya? No digo buscar acuerdos, consensos y levantar las manos, no, eso ya pasó. Pero sí dialogar, conversar los temas importantes, ¿ya? En consecuencia, bueno, lo de Víctor Pérez, a ver, las acusaciones constitucionales ya desde los años 1950 en adelante siempre fueron utilizadas exclusivamente políticamente para dañar al gobierno, eso lo sabemos siempre. Son pocas las acusaciones constitucionales, por ejemplo, cuando se acusó a un juez, ¿no es cierto?, por corrupto. Bueno, era un hecho concreto y muy válido, pero esto es así, ¿ya? Y claro, la política, y Víctor Pérez, un hombre de experiencia, lo sabe bien, tiene alegrías, tiene sinsabores, tiene triunfos, tiene derrotas. Él podría haber seguido 1 año y medio más como senador de la República, o sea, él aceptó este cargo y ahora quedó fuera. Yo no creo que la acusación siga en el Senado, francamente. Yo creo que va a llegar, mi impresión es que va a llegar solamente hasta ahí. Pero bueno, el beneficio de la duda para el nuevo ministro Delgado, pero no se la veo fácil, francamente. Gabriel, ¿cómo lo ves tú? A ver, voy a ser telegráfico porque el tema es amplio, pero todos lo manejamos. Creo que el país está viviendo una situación muy difícil, por razones de la pandemia, por la crisis económica y por una situación política que yo llamaría de un empate múltiple, que espero no sea catastrófico. Es decir, la mayoría de los actores políticos tienen dos capacidades. No pueden imponer su proyecto, pero sí pueden vetar el de los demás. El gobierno no puede desplegar su acción, pero puede frenar a la oposición, nos tiene con toque de queda hace como 10 meses y nadie dice nada, en fin. Y la oposición puede votar un ministro, pero tiene que mantener, acatar, digamos, el sistema, etc. Entonces estamos en un empate. Frente a eso, hay que darle una salida al país. Y una salida se emergió el 25, yo voy a discrepar un tantito ahí con Jorge, porque creo que el país no estaba polarizado, porque cuando se gana 80-20 no está polarizado, hay una enorme mayoría que quiere cambio. Y quiere un cambio pacífico, y ordenado y conforme a derecho. Y ese cambio es el del cronograma constitucional. Eso está bien e incluso el país tuvo una suerte de alivio post-25. Sin embargo, a 2 semanas ya estamos de vuelta en la reyerta y en las trincheras, como dice Jorge. Hay que volver a ese camino de orden y de institucional y de cambio. Y eso se plasmaría en la elección de la nueva convención constituyente en abril próximo. A partir de que se constituya, se abre un cronograma que sería seguido por elecciones, en fin, y desembocaría en un nuevo pacto social. El tema es cómo llegamos hasta esa fecha. Porque así como vamos,
Nadie augura que en 3 meses más se caiga otro ministro o voten otro ministro, el verbo que queramos usar. La inflación nos coma, se acaben las lucas, porque además buena parte de la población se acerca a fin de año y va a requerir recursos básicos, los ingresos mínimos familiares. Ahí uno ve cierro con esto, con 2 cosas que hay que evitar. La inacción, por ejemplo. Tiene razón el ministro Briones cuando dice que no es lo mejor un segundo retiro de la AFP, tiene razón. Pero tiene que proponer algo alternativo. A lo mejor ejerció una función normal el Congreso en la acusación contra el presidente Pérez. Puede ser ejercicio normal de la democracia. Puede que no me guste, pero es un ejercicio. Lo que no puede hacer es que al día siguiente intente presentar un voto de censura a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, porque entremezclan las cosas como si hubieran transado, ¿cierto? El voto para acá versus el voto mañana, y ahí las ambiciones personales que son obvias, desprestigian al Congreso, crean un mal ambiente, es meter guerras bacteriológicas, la guerra de trincheras. Entonces, eso está mal. ¿Cómo buscamos una salida institucional que nos permita en estos meses? Primero, satisfacer las necesidades de la población. Segundo, seguir el espíritu del plebiscito del 25 y llegar en abril a una buena elección de convenciones, convencionales constituyentes. Yo creo que por ahí va el camino. Y comparto con Jorge, todos le deseamos lo mejor al país, al ministro. Sí, es muy distinto dirigir un municipio que dirigir un país. Es cierto, los alcaldes, el poder local es un nuevo actor, un actor con nuevas fuerzas. En Chile eso es bueno. Pero un alcalde no sabe cómo, no tiene nunca en sus atribuciones ver el ingreso mínimo familiar de todo el país. No está en su universo de preocupaciones ni de competencias. Eso tiene que hacerlo el gobierno central. Y eso es jugar en otra liga. Y, digamos, ¿cómo se ve ahí? ¿Un alcalde tiene esa capacidad como para poder asumir, digamos, la conducción de un gobierno? ¿Cómo se ve desde tu posición? Mira, no es un alcalde, es una persona. Tiene 12 años de experiencia de alcalde, pero yo me iría a la persona. El presidente es la único que puede elegir y él eligió y creo que tiene la confianza en él. Aquí hay mucha confianza de equipo, de cómo se articulan y cómo logran salir adelante. Y concuerdo que lo que necesitamos ahora es estabilidad. Los problemas que está enfrentando Chile son gigantescos. Entonces tenemos que buscar estabilidad. ¿Qué ocurre? En muchas democracias del mundo de regímenes presidenciales fuertes existe el concepto del impeachment, vale decir, el proceso de destitución. Ha pasado, lo han tratado de hacer en Estados Unidos, funcionó en Brasil, lo están tratando de hacer ahora en Perú. Como acá no existe, existe la acusación constitucional. O sea, es una forma de decirle al gobierno, mire, sabe que más no, y le vamos a cambiar a algunas personas. Y eso es lo que le ha tocado vivir a Víctor Pérez, un senador con una trayectoria increíble, y que estuvo menos de 100 días de ministro del Interior. Bueno, él tuvo que, de forma muy noble, dar un paso al lado y presentar su renuncia. Y yo quiero destacar esa nobleza. Y el presidente obviamente tiene que armar equipo. Pero ojo que en el equipo aparece otro nombre que no lo vimos en su minuto, que es un subsecretario nuevo, que se llama Julio Pertusé. Julio va a asumir la subsecretaría de Economía y él viene de toda la economía digital, de la economía del futuro. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que esto no solo es un tema de una persona, de un ministro, este es un equipo. Y se instalan personas nuevas, con visiones nuevas, y si somos capaces de entender que en esta pandemia todas las pymes y la MIPYME tienen que salir digitalizadas, si no, no van a tener ninguna posibilidad en el escenario post-pandemia. Bueno, yo creo que se están tomando buenas decisiones. Entonces, leería completo todos los puestos que se están cambiando, vería los efectos que ellos van a tener, y también seguiría cerca la ley de presupuesto que estamos discutiendo ahora. El día 30 tiene que estar, y yo los invito a un próximo programa que discutamos en la ley de presupuesto, porque vamos a ver qué se puede hacer. Pedir entonces tranquilidad, estabilidad, el presidente tiene que elegir, él es una persona que tiene los conocimientos de cada uno necesarios para tener las confianzas, y ver qué otros elementos, y especialmente subsecretarios, que son los que hacen la pega, son capaces de darle un vuelco a la forma y lograr, como muy bien decía Gabriel,
que las personas que están sufriendo tengan algo concreto, ¿no? La solución no es un 10% el retiro de una AFP, y probablemente tengamos noticias en otros ministerios también, pero esperemos por mientras, estamos, yo diría, para dejar en suspenso, ve al próximo capítulo, porque ahí esperamos tener más novedades. Sí, yo creo que la verdad, digamos, se abre un nuevo escenario. El 25, digamos, sí, digamos, empieza una nueva etapa, con el cambio de gabinete se abre un nuevo escenario. Digamos, la etapa sigue exactamente igual por lo que es la ruta de la Convención Constituyente, y el gobierno tiene la responsabilidad de generar la capacidad de conducción y orientación de las fuerzas de oposición como las propias y la ciudadanía que está expectante. Nos quedan 2 minutos. ¿Qué pensamiento le podríamos dejar a quienes nos están escuchando para que reflexionen? En 30 segundos cada uno, por favor. Jorge. Para reflexionar hacia adelante. ¿Sí? ¿Sí, señor? Mira, a ver, yo creo que es importante, digamos, que todos los demócratas, los verdaderos demócratas, defendamos la democracia. Yo creo que es fundamental. Yo creo que nosotros tenemos que aislar a los extremos de ambos sectores, que son muy ruidosos, que son muy agresivos, pero que son minoría. La inmensa mayoría de los chilenos, nosotros queremos salir adelante, salir de esta etapa tan difícil que nos ha tocado vivir a todos, por la pandemia, por la cesantía, por la economía. Entonces, bueno, reflexionar y unirnos los demócratas, ¿ya? A eso, ese es mi llamado hoy en día. No podemos permitir farrearnos este bello país que tenemos. Ese es mi mensaje. Kenneth. Mire, siguiendo la misma línea, necesitamos estabilidad, tranquilidad para juntos todos salir adelante. ¿Y eso cómo se logra? Debatiendo, no destruyendo. Se logra buscando acuerdos, mínimos comunes denominadores. Ya Chile tomó una decisión, se van a elegir personas y tenemos que elegir a las mejores, y a los mejores hombres, a las mejores mujeres, para que puedan escribir una carta magna, un marco que nos permita definir un Chile futuro. Pero ojo, ese marco tiene que ser primero un acuerdo político. ¿Qué Chile queremos construir? Entonces, invitarlos a buscar esa solución primero, nuestros puntos comunes, nuestros comunes denominadores, para poder vivir en paz y desarrollar. Y también estimular a todo el mundo a reactivarse. Necesitamos entender que tenemos que funcionar de la mejor forma que podamos, manteniendo la seguridad siempre, pero seguir funcionando. No podemos seguir con el país paralizado y congelado como está. Gabriel. Bueno, yo diría que tenemos que escuchar el llamado que hizo la ciudadanía chilena el 25 pasado, que en el fondo es que queremos una salida institucional, un nuevo pacto social, pero construido en democracia y en diálogo con todos. Y concluyo con un realismo humorista del mexicanismo que me gusta usar. Es muy importante lo que ha dicho Kenneth sobre el presupuesto, porque en México se dice que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Muy bien. Gracias, Jorge. Gracias, Gabriel. Gracias, Kenneth. Gracias a ustedes que nos han seguido, nos han escuchado. Y acuérdense, dialogue, conversemos sobre política. Conversar política es sano, es bueno y coopera a la democracia. Y la democracia se construye desde nuestro propio entorno personal. Los partidos políticos son relevantes, sin lugar a duda, pero los partidos políticos no son nada si nosotros no conversamos antes de política para poder interactuar dentro de la institucionalidad democrática. Así que muchas gracias por su participación, muchas gracias nuevamente Gabriel, Kenneth, que se yo Jorge. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.